Cuando el apóstol Pablo tuvo aquella visión del Hijo, camino a Damasco, hizo dos preguntas que a mí siempre me llaman la atención. Lo primero es, ¿quién eres, Señor? Y lo segundo que le dijo, una vez que el Señor Jesús le respondió, ¿qué quieres que haga? En esta mañana hemos estado adorando, alabando, reconociendo quién es el Señor. Y una vez que estamos enfocados en reconocer quién es Él, su nombre, la hermosura de su nombre, la hermosura de su persona, ahora es el momento de decirle, ¿qué quieres que haga? Háblame, Señor. Por eso yo le pido al Señor que tengamos los corazones enfocados en Él y que sea su palabra quien nos hable y no la mía. Tenemos Levítico 21 y 22 y hay algo que tengo en mi corazón para compartir con todo esto. Mirad, hermanos, muchas veces se nos cuelan el estilo de pensamiento que hay en el mundo. Nos llevan lavando el cerebro años con una supuesta democracia que a poco que seamos un poco reflexivos nos daremos cuenta que no existe. Pero nos hace pensar que somos todos iguales. Y eso no es cierto. Todos no somos iguales. Y estas cosas a veces se cuelan también en la forma de interpretar y de entender las Escrituras. ¿Somos todos iguales como creyentes? Tenemos muchas parábolas acerca del reino donde el Señor Jesús nos insta a buscar el reino sobre todas las cosas, porque en el reino no todos tendrán las mismas funciones. Pero ya no solamente en el reino. Siendo realista, ¿todos los creyentes, todos los hijos de Dios tienen los mismos ministerios? El Espíritu Santo reparte los dones a quien quiere, como quiere. ¿Todos tienen el mismo grado de consagración a Dios? Tenemos que ser realistas, hermanos, porque cuando no somos realistas con las cosas, pues sacamos conclusiones o elaboramos teologías que no son realistas. Pero luego la realidad de las cosas se impone. El Levítico 21 y en general 22 habla de cosas que el Señor le pedía para que se santificaran los sacerdotes y el sumo sacerdote. Cosas que al resto del pueblo de Israel no le pidió. El pueblo de Israel, para santificarse delante de Dios, tenía una serie de mandamientos que Dios le dio, pero los sacerdotes tenían un pasito más. Y el sumo sacerdote, otro escalón más. La santificación, la santidad, la consagración va por niveles y no todos son iguales. El apóstol Pablo vio conveniente abstraerse, santificarse en ciertas cosas que incluso eran lícitas, de modo general. Él tenía derecho a tener una esposa como otros apóstoles, pero tenía don y ministerio para que no fuera así, por el ministerio que él tenía. El propio Señor Jesús hubiera seguido cumpliendo la ley del Padre completamente si hubiera adquirido un campo. Podría haber adquirido un campo y hubiera sido legal. Pero el ministerio que él tenía y lo que él tenía que hacer no era conveniente. Y él decía, Padre, he glorificado tu nombre y lo volveré a glorificar. Y decía que él se había santificado a sí mismo. ¿Para qué? Para hacer la obra que tenía que hacer del Padre y enfocarse exclusivamente en eso. Y le hizo incluso renunciar a cosas que en sí pudieran haber sido lícitas, pero que no fueron convenientes para el ministerio que él tenía que hacer. Y así pudiéramos poner otros ejemplos. Y a mí me gustaría tocar algunos de ellos. Los sacerdotes no podían contaminarse por muerto, salvo que fuera un pariente bien cercano. No podían hacer tonsura en su cabeza, ni raer la punta de la barba, ni en su carne hacer rasguños. Yo a veces escucho, para mí es muy triste cuando la gente habla de la ley de Dios sin conocerla. Es que la ley dice que no te puede afeitar. No, aquí no está diciendo eso. Primero se lo está diciendo a los sacerdotes, no es de modo general.
Y segundo, está hablando de no recortar la punta de la barba. Si veis representaciones sumerias antiguas y de algunas culturas antiguas ricas en paganismo, os daréis cuenta que muchos de sus sacerdotes tenían unas barbas que la parte de abajo era plana. Hacían tonsura en su cabeza también. Esta aureola que los frailes también han tenido durante siglos. Si miráis los sacerdotes de Baal ante el desafío de la época de Jezabel, el desafío que Elías hace allí en el Monte Carmelo, cuando Baal no le respondía, se hacían sajaduras en su cuerpo. Esto eran expresiones externas de adoración pagana. Que sí, que era estética, pero una estética asociada al paganismo. No podían casarse con una mujer ramera, que hubiera sido ramera, si no hubieran podido casar. Un sacerdote no se pudiera haber casado con Rahab, aunque se hubiese arrepentido. No se podía casar tampoco con una mujer repudiada de su marido, una mujer divorciada. Y dice por qué. Dice, serán santos a su Dios. O sea, ¿por qué Dios le pide esto a los sacerdotes? Y no profanarán el nombre de su Dios. Porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen, por tanto serán santos. Porque tenían un ministerio en el lugar santo, y si fuesen, le tocara ser sumo sacerdote, incluso santísimo, ellos están presentando las ofrendas a Dios y ponen los panes de la proposición allí en el lugar santo. Y porque tienen esa labor y ese ministerio especial, Dios le pide un grado de santificación especial que no era lo que se le pedía a todo el resto de Israel. Y esto nos trae enseñanza, hermanos. También dice que si su hija llevara una vida inmoral, eso tendría una pena fuerte. Ahora hablaremos de esto. El sumo sacerdote no podía descubrir su cabeza, llevaba un turbante, una mitra de lino. No me quiero meter en muchos detalles, pero Apocalipsis dice que el lino fino son las acciones justas de los santos. Y el sumo sacerdote lleva lino fino en su cabeza. La cabeza tiene que ver con la autoridad. No podía quitarse eso, ni tampoco podía rasgar sus vestiduras, que por cierto, en buena parte también eran de lino. El sumo sacerdote quebrantó esto cuando se juzgó a Jesús. Rasgó sus vestiduras. Por tanto, quebrantó esto y dejó de ser sumo sacerdote él mismo. Se autodescalificó. El sumo sacerdote no podía contaminarse con persona muerta, ni aunque fuera su padre, ni aunque fuera su madre. Aquí el grado de consagración es muchísimo mayor. No podía profanar el santuario de Dios. Y dice por qué. Porque la consagración del aceite de la unción de su Dios está sobre él. Unción, el Mesías, Cristo, el ungido, es que está representando a Cristo. Y si os dais cuenta, algunas de estas cosas, si no todas, apuntan al ministerio de Cristo. Fijaos que Jesús no se dejó contaminar ni siquiera por su propia familia, que lo tuvieron por loco, sus propios hermanos. Se ocupó de su madre, lo vemos al final de su vida. Pero cuando él tenía que poner límite incluso en ciertas cuestiones familiares, tu madre y tus hermanos te buscan tal. Bueno, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. O sea, Jesús se santificó a sí mismo de una forma bastante especial. El sumo sacerdote sí tenía que tomar por esposa a una mujer virgen. En Ezequiel 22, cuando se habla de los sacerdotes, de los descendientes de Sadoc, se vuelven a repetir algunas de estas cosas, pero se explica que los sacerdotes sí podían casarse con una viuda, pero tenía que ser de sacerdote. También se explica que no podían ejercer su ministerio habiendo tomado vino. Hay que tener dominio propio para servir al Señor. Y el por qué tenía que casarse con una virgen en el sumo sacerdote, dice que es para que no profane la descendencia en sus pueblos. Es decir, para que la descendencia del sumo sacerdote no fuese profanada. Esto es interesante, hermano. No voy a hablar mucho, porque esto sería para largo y tendido. Tenemos en el capítulo 22 que las cosas sagradas también tenían que cuidarse. Si los sacerdotes estaban enfermos con lepra o estaban contaminados, cuando hablo contaminado me refiero ya fuera por flujos y otras cosas que vienen en el Levítico, lo hemos visto anteriormente,
hasta que no pasara el tiempo, digamos, preceptivo de que quedaran limpios, no podían presentarse para ejercer ministerio, ni tampoco el resto de Israel. Y yo quiero que podamos ver alguna cosa práctica aquí, hermanos. Aunque parezca milagroso, estoy terminando. No podían contaminarse, voy a hablar en general de los sacerdotes, por parientes cercanos. Al Señor Jesús hubo un hombre que le dijo, te voy a seguir, pero espera que entierre a mi padre y luego te sigo. Y Jesús le respondió, esto está en Mateo 8, deja que los muertos entierren a sus muertos. Hermano, hay veces que para servir al Señor en ciertos ministerios o cuando se tienen ciertas funciones, uno debe ser más cuidadoso de lo normal en las contaminaciones seculares de las personas que tenemos alrededor y con las personas que tratamos. Y esto puede parecer baladí, pero ayer lo comentaba con un hermano. Esto lo he dicho otras veces, es una cuestión personal. Yo no estoy diciendo esto es malo, yo no estoy juzgando. Estoy hablando ahora mismo de una experiencia personal. Yo no digo que bailar sea malo, no digo que no podamos gozarnos, pero yo en lo personal tengo dificultades si voy, por ejemplo, un sábado a una boda, después del banquete hay mucho choteo, vamos a decirlo así, y no estoy hablando de pecados ni nada de eso. Si yo el domingo por la mañana tengo que predicar, hay algo a mí que se me hace extraño. Es un cambio de canal demasiado brusco. Uno necesita un tiempo de descontaminación. Y quiero que me entienda, no estamos hablando de pecados. Estamos hablando de que como estamos en este mundo, hay veces que no podemos evitar, digamos, que se pegue el polvillo de las cosas que nos rodean. Y a veces las cosas no son tan inmediatas. A veces es difícil buscar al Señor en soledad, en intimidad, para buscar su voluntad, si por ejemplo has estado todo el día tratando con personas, especialmente si no son creyentes. O por ejemplo, estar viendo algo en televisión, una película. Es difícil no ver pecado en las películas, pero vamos a poner que la película sea sonrisas y lágrimas. Y luego, inmediatamente ponte a orar. Eso está descrito en psicología, hermano. Es un fenómeno que se llama reincorporación. Hay cosas que nos tienen como abstraídas y luego uno tiene como que volver al mundo real. En lo espiritual pasa lo mismo. Y no estoy hablando de que, hermano, no quiero que se me malinterprete, no estoy hablando de legalismos. Pero esto es malo, esto es malo, esto es malo, esto es malo. No estoy diciendo eso. Estoy hablando de sensibilidad y discernimiento. Porque en el fondo uno sabe que le contamina. Tú lo sabes. Tú a mí me puedes tener en un centro comercial 1 o 2 horas y yo no sé ni la tienda que tengo al lado, no sé ni cómo se llama. Yo estoy andando por allí, yo puedo estar orando perfectamente. Pero hay personas que todo eso les va a estar llamando la atención. Y si tuvieran que orar van a necesitar un tiempo de desconexión. Cada uno sabe qué le puede contaminar y qué puede necesitar para cambiar de canal. Especialmente si tienes que realizar ciertas funciones. Si tienes que compartir la palabra, si tienes que visitar a una persona, o sea, tú podrías estar, pongo ejemplos que pueden ser cientos de miles. Imagínate estar en un cumpleaños, jijiji, jajaja, celebrando un cumpleaños con gente, y no estás pecando, está bien. Pero imagínate que inmediatamente después tienes que visitar a alguien que acaba de perder un familiar cercano. ¿No se necesita un tiempo por medio? ¿O no necesita a lo mejor decir, no voy a ir al cumpleaños porque necesito prepararme para consolar a alguien? No sé si me estoy explicando. No todo, la santidad tiene sus niveles y se tiene que adaptar a las funciones y se tiene que adaptar a los ministerios. No harán tonsura en su cabeza, lo que hablábamos. Hermano, este mundo está lleno de estéticas paganas en muchísimas cosas. Hasta tal punto estamos inundados que hay un momento en que la gente ni lo sabe, ni los creyentes lo saben. Pero hay cosas que la gente sí identifica, como que forma parte de cosas que no son en sí de valores cristianos. Y la gente lo identifica perfectamente. Necesitamos estar definidos. Un sacerdote se le podía reconocer por su expresión. Yo no digo que ahora tengamos que vestirnos todo igual, no me estoy refiriendo a eso.
Pero estoy diciendo que la gente ahí fuera tiene que saber, en nuestro comportamiento, en nuestra expresión externa, y eso se nota en muchas cosas. El lenguaje que utilizamos al hablar, el tono de voz, el orgullo cuando se está hablando de alguna cosa, la vehemencia, hay muchas cosas. La gente tiene que saber ahí fuera para dónde estamos remando. Eso por un lado. Y por otro, para no provocar a celos al Señor. Y el último tema que quiero tocar, que me parece especialmente importante, una mujer ramera era una mujer que no había edificado su casa por su forma de vivir. Y cuando no, había formado parte de idolatrías paganas hasta niveles insospechados. Una mujer repudiada de su marido, hay que pensar que la ley solo permitía repudiar en ciertas cuestiones que Jesús interpretó. Si estaba repudiada, no es que el marido dijera, ya no me gusta. No. Si estaba repudiada era porque alguna indecencia, que Jesús explicó, debió cometer. Es decir, era una mujer que no había sabido edificar su casa. Pero según Ezequiel, el sacerdote sí podía casarse con viuda de sacerdote. Porque una viuda de sacerdote sabía perfectamente lo que eran las funciones sacerdotales y había formado parte de un hogar que había tenido unas funciones ministeriales concretas. Una viuda de sacerdote acostumbrada a eso, seguramente no le diría al marido, es que estás todo el día en el templo, en la casa también hay que hacer cosas. Y tú todo el día en el templo, ¿y la casa qué? ¿Me explico? Una viuda de sacerdote sabía cuál era el ministerio familiar y tenía que edificar una casa en orden y en dirección a lo que significaba el ministerio sacerdotal. Una ramera no sabía lo que era eso. Una repudiada por caso de indecencia tampoco. Proverbios dice que la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba. Y es curioso que hable de lo serio que puede ser que la hija de un sacerdote andara inmoralmente. Hermano, esto no es machismo. Esto es muestra de la importancia que tiene en un hogar el papel de la mujer para que ese hogar y para que los maridos puedan tener funciones ministeriales. Y no solamente la esposa, sino también unos hijos o unas hijas. Unas hijas que anden inmoralmente, eso puede deshonrar completamente el ministerio de un hombre, y si fuera un pastor, imagínate. Y yo he conocido casos. Hermano, primero la santidad va por niveles. Quiero cerrar porque esto sería para hablar largo y tendido, como os podréis imaginar. Pero me gustaría que nos diéramos cuenta que aunque la santidad va por niveles y tiene una cuestión personal, pero debemos pensar que los ministerios y la santificación también tienen un aspecto colectivo y tienen un aspecto familiar. Y eso es fundamental. A veces yo quiero pensar que mis hijas se acuerdan de eso. Pero yo a veces se lo he dicho a ellas. Ya hace tiempo, pero se lo he dicho a ellas. Yo, si vosotros desviáis, eso no solamente es una cosa que afecte a vuestras vidas, afectaría completamente a mi ministerio. Yo no solamente necesito prepararme para el Señor, yo necesito el apoyo de mi familia. Si no, estaría completamente desautorizado. Hermano, tenemos que darnos cuenta que si buscamos el reino, y voy a terminar ya, si buscamos el reino primeramente, tenemos primeramente que identificar a qué nos llama el Señor. Tenemos que identificar que necesitamos apoyo de otras personas. Tenemos que identificar que a veces tenemos que santificarnos de cosas que no es que en sí sean pecaminosas, pero que a lo mejor no son las apropiadas para el ministerio. Porque nos pueden contaminar y nos pueden limitar. Y tenemos que darnos cuenta la importancia de edificar la casa. Fijaos que tanto para el diaconado como para el ancianato, entre los requisitos está que se gobierne bien la casa y que los hijos estén en sujeción. Eso no es ninguna tontería, hermanos.
Hoy día una de las cosas que más llama la atención ahí fuera es una familia que funcione bien y que tenga buen testimonio. Y eso llama la atención hasta personas no creyentes. Y yo he tenido testimonio de alguna compañera mía de trabajo de mentalidad muy moderna, aunque tengo que reconocer que tiene una vida ordenada, pero es de mentalidad muy moderna. Pero tengo que reconocer que el tiempo que le dio clase a mi hija fue un testimonio para ella, porque me lo recuerda cada cierto tiempo. Ella le dio clase a mi hija pequeña y cada poco tiempo se acuerda de ella y le dio testimonio. No somos conscientes muchas veces de que los ojos están puestos sobre nosotros y que no es cuestión de reunionitis. Las reuniones tienen que servir para fortalecernos, para el ejercicio de los dones, para que cuando estemos ahí fuera, la palabra de Dios anide en nosotros y podamos trabajar y vivir en el Espíritu Santo como Él quiere. Y esto hay veces que significa santificarnos. Esto es un proceso que dura toda la vida, hermano. Pero no debemos vivir sin tener conciencia de esto. Cuando participamos de los símbolos, todas estas cosas tenemos que examinarnos a nosotros mismos. ¿Qué cosas hay que apartar? ¿De qué cosas tenemos que limpiarnos? ¿Qué cosas nos contaminan? Que aunque en sí no son malas, pero pueden estar limitando la eficacia de nuestro ministerio. Y no todo el ministerio es un púlpito, hermano. Hay veces que llamar a un hermano, visitar a un hermano, orar por alguien, servicios, incluso de cuestiones de esta tierra, todo eso son ministerios y más. Pero hasta esas cosas necesitan que no estemos contaminados, porque si no limita la capacidad de poder edificar a la otra persona. Nosotros necesitamos conectar con el Señor, conectar con el Espíritu Santo, que no haya nada que interfiera a eso para que podamos ministrar a otras personas. Yo le pido al Señor que nos dé sabiduría para poder digerir estas cosas y que nos demos cuenta, hermano, que el propósito de la Iglesia no es solamente evangelizar, que sí, sino hacer discípulos, pero para hacer discípulos yo soy el primero que tiene que ser discípulo. Yo no puedo enseñar a caminar a alguien si yo no sé andar. Pero si aprendemos a andar firmemente en Cristo, eso nos ayudará a que podamos hacer caminar a otros. Y termino con una pequeña anécdota. Yo creo que a mí también me ha pasado, pero le pasó a mi suegro y él la suele contar. Cuando mis hijas eran pequeñas, nosotros le enseñábamos que para cruzar la calle tenía que estar el muñequito en verde. Y mi suegro cuenta que le pasó una vez que estaba con la niña y como no venía ningún coche, estaba en rojo, dice, vamos a aprovechar ahora. Entonces la niña le dijo, abuelo, si estaba el muñeco en rojo porque hemos cruzado. ¿Estamos hablando de pecados, de excomunión? No, hermano. Pero hay veces que en función de lo que uno ministra y a quién ministra, uno tiene que tener cuidado con ciertas cosas. Porque no solamente te puede contaminar a ti sin darte cuenta, sino que estamos contaminando a quien está al lado. Y que necesita esa administración. Y esa administración requiere que tengamos discernimiento, hermanos. Para ser útiles y eficaces para el reino, tenemos que prestar atención a estas cosas. Bendito sea su nombre. Cuán hermoso es su nombre.